Gracia y paz de Jehová nuestro Dios y de Yeshua nuestro Rey y Señor, a todos ustedes, amados hermanos y amigos de Viento Santo. Continuamos con la serie El Ministerio en la Iglesia y estamos ya en el video número 3, El Profeta. El apóstol Pablo nos enseña que los 5 dones que Yeshua dio a la iglesia son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y estos dones están dirigidos o su propósito son edificar la iglesia, es decir, el trabajo de estos está dirigido a lograr que cada persona que forma parte de la iglesia sea preparada en la palabra de Dios y que pueda crecer y madurar como un verdadero hijo de Dios, a la medida del varón perfecto, quien es Yeshua HaMashiach. Amén. Y para que tome su lugar dentro del cuerpo, que funcione, que opere dentro del cuerpo, de manera que el cuerpo pueda crecer de una manera sana en el sentido espiritual, pero también en número. Vamos a leer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Punto número 1. ¿Qué es un profeta? El profeta, o también llamado vidente, en el antiguo pacto, era una persona dotada por el Espíritu de Dios para escuchar la voz de Dios y hacerle oír la palabra de Jehová al pueblo de Israel. Algunos profetas fueron usados para dejar por escrito la revelación de Jehová, como Moisés, Samuel, David, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Algunos profetas manifestaron algún poder sobrenatural, algún poder divino. Por ejemplo, algunos fueron usados para sanar, para hacer milagros como Eliseo, que multiplicó el pan. Algunos profetas como Elías hicieron descender fuego del cielo. Sin embargo, la labor principal del profeta era la de revelar la palabra de Dios al pueblo de Israel, o para alguna persona en particular, cuando Jehová quería manifestarle lo que él estaba preparando para él, o para hacerle saber que le estaba llamando para ejercer algún cargo. Algunas personas piensan que la principal labor del profeta era la de predecir el futuro, pero en realidad esa no era su labor principal. La principal labor del profeta era la de anunciar al pueblo de Dios la revelación de Jehová y de hacerles saber cuando ellos se estaban alejando de la palabra. La Torá de Moisés era la norma de Dios para los israelitas dada por Jehová en el monte Sinaí. Sin embargo, los israelitas continuamente y a lo largo de los siglos se olvidaban de obedecerla. La Torá era para Israel un cerco de protección. Mientras ellos estuvieran obedeciendo, estarían seguros bajo la protección de Dios. Pero al desobedecerla, ellos estaban rompiendo ese cerco protector y se abría una brecha que los dejaba vulnerables al ataque del enemigo y lo que es peor, provocaba la ira de Dios. Cuando eso pasaba, y pasaba muy seguido, Dios levantaba a un profeta para que se parase en esa brecha y recordarles al pueblo que volvieran a su palabra, a que regresaran a estar dentro de ese cerco protector de la Torah.
Pero si no obedecían, entonces el profeta les anunciaba el juicio que les vendría como reprensión de parte de Jehová. El profeta en el antiguo pacto tenía total autoridad de parte de Dios delante del pueblo de Israel. Ellos eran la voz de Dios, completa autoridad. Lo que ellos hablaban se cumplía con una exactitud tremenda. Todo israelita estaba bajo la autoridad del profeta, reyes, sacerdotes, ancianos, escribas, todo el pueblo. Por esa razón los profetas eran temidos, pero también eran odiados porque siempre hablaban juicio de parte de Jehová. Pero debemos entender que si Dios estaba hablando juicio en contra de su pueblo, es porque su pueblo estaba desobedeciendo la Torá, y por esto enviaba juicio a través de sus profetas. No es porque Dios fuese malo. Debemos decir que muchos profetas murieron asesinados por manos de aquellos a quienes no les agradaba lo que se les estaba diciendo de parte de Dios. Punto número 2. El profeta en el nuevo pacto. El segundo don que Yeshua dio en su ascensión a la iglesia fue el profeta. Pero debemos entender la labor de desde una perspectiva diferente a la del profeta del antiguo pacto, y lo debemos hacer estudiando las escrituras. Vamos a establecer varios puntos para entender este don en la iglesia. Punto 2. Punto 1. Los profetas no ejercían la máxima autoridad en la iglesia. Ya establecimos desde el video anterior que Yeshua dejó a los apóstoles como los líderes que debían dirigir su iglesia. Ellos eran los líderes principales. Podemos decir que el profeta era parte importante del liderazgo, pero siempre junto al apóstol. Vamos a leer. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. En su visita a la iglesia de Antioquía, el apóstol Pablo y Bernabé fueron acompañados por Judas y Silas, quienes eran profetas, y ellos llevaron consolación a los hermanos de esta iglesia a través de este don. Punto 2.2. Los profetas no establecieron la doctrina de la iglesia. En el antiguo pacto, los profetas eran la voz de Dios para Israel, pero en el nuevo pacto, la autoridad doctrinal la establecieron los apóstoles. Ningún profeta participó en la escritura de los libros del Nuevo Testamento. Cuando Pablo dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no se está refiriendo a los profetas neotestamentarios. Él está hablando de los libros escritos en el antiguo pacto desde Moisés hasta Malaquías. Subrayo, ningún profeta de la iglesia primitiva participó en establecer el fundamento doctrinal para la iglesia. Punto 2.3. Los profetas estaban para edificar, exhortar y consolar. El apóstol Pablo nos dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. A través del don profético fluyen las palabras del Espíritu Santo para las personas en la iglesia, para que se fortalezcan en la palabra, tanto a nivel personal como en familia. Y también vienen las palabras de exhortación para aquellos que se desaniman, para aquellos que se están alejando, pero también palabras de consolación para aquellos que están siendo atribulados en el momento de la prueba. Punto 2.4. Los profetas revelan lo que Dios está hablando a su iglesia. Aunque ellos no son los encargados de establecer el fundamento doctrinal, sí hacen oír la voz del Espíritu Santo en la iglesia. Es decir,
tengo que entender que el cuerpo de Cristo edifica sobre el fundamento apostólico y el de los profetas del antiguo pacto. Sin embargo, cada una de las congregaciones es importante que pueda escuchar la voz del Espíritu con el mensaje particular que Él tiene para cada una de ellas. Cada profeta es sensible al sentir del Espíritu Santo en las situaciones que cada congregación está viviendo. Y no se trata de que van a dar una nueva revelación. Simple y sencillamente Dios nos habla a través de ellos para mostrarnos muchas veces el camino, para alentarnos, para darnos esperanza, para darnos consejo. Punto 2.5. Los profetas pueden anunciar eventos futuros. Aunque la labor más importante del profeta neotestamentario no es predecir el futuro, sin embargo Dios los puede utilizar para anunciar alguna situación que está por venir. Puede advertirnos de alguna situación difícil que viene. Puede también anunciarnos cosas buenas, algún cambio para nuestra vida, algún cambio en nuestro ministerio. En el libro de los Hechos se nos habla del profeta Agabo, y esto es lo que dice de él. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y más adelante dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Dada la extensión del tema, terminaremos aquí este video, pero en el siguiente proseguiremos hablando de este tema tan interesante, el profeta.